Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad estaremos dando inicio a la bolilla número 5. Y en esta bolilla nos pide hablar sobre los métodos de costos completos, método de costo variable y el punto de equilibrio. Vamos a arrancar con los métodos de costos completos. A estos métodos se los llama también como costeo por absorción o método tradicional. El método de costeo bajo el cual todos los costos de producción, sean ellos directos e indirectos, e incluidos los costos indirectos de fabricación fijos, se cargan a los costos del producto. O sea que en el costeo por absorción carga todos los costos a la producción, excepto aquellos aplicables a los gastos de ventas generales y administrativos. El costo de los artículos manufacturados, teniendo en cuenta el costeo completo por absorción o tradicional, incluye la depreciación de la fábrica, el alquiler, seguros, impuestos a la propiedad y los demás costos indirectos de fabricación fijos, además de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación variables. Parte de los costos indirectos de fabricación fijos se lleva hacia los inventarios de trabajo en proceso y de artículos terminados hasta que se terminen y se venda el producto. Los defensores del método de costeo por absorción o directo sostienen que todos los costos de fabricación, sean ellos variables o fijos, son parte del costo de producción y deben incluirse en el cálculo de los costos unitarios del producto. Los defensores del costeo por absorción afirman que la producción no puede realizarse sin incurrir en costos indirectos de fabricación fijo. Es preciso tener en cuenta que para los informes financieros externos debe utilizarse el costeo por absorción, mientras, ojo con esto, que para los informes internos la gerencia prefiere el costeo directo, porque su orientación hacia el comportamiento del costo es el único elemento fundamental en la planeación, el control y la toma de decisiones. Cuando estamos hablando del estado de costo, los artículos manufacturados bajo el costeo por absorción, el costo de los artículos manufacturados va a estar compuesto por los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación variables y fijos. Pero, ojo con esto, bajo el enfoque del costeo directo, los costos indirectos de fabricación fijos se excluyen de los costos de artículos manufacturados y se presentan en el estado de ingresos como un costo del periodo. O sea que bajo el costeo directo, los costos indirectos de fabricación fijos no se incluyen porque no se consideran costos del producto. Se clasifican como un costo del periodo, se cargan contra el ingreso en el periodo en el cual se causen. O sea que estos enfoques es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hallar el estado del costo de los artículos manufacturados. Vamos a ver un poquitito en qué consiste el método de costos variables. Como su nombre lo indica, este método tiene como premisa fundamental el comportamiento de los costos. Atendiendo a ese comportamiento, los costos pueden clasificarse en costos fijos y costos variables, que los costos fijos fundamentalmente corresponden con los costos de estructura de la empresa. Esta clasificación de los costos en fijos y variables permite aplicar una nueva sistemática en el análisis de los costes, denominados sistema de costes variables. Este método también es denominado como costeo directo o costeo variable o marginal,
¿Qué busca el sistema de costeo variable? Trata de poner de manifiesto para cada producto, en primer lugar, su costo variable y en segundo lugar, el margen sobre el coste variable, que es igual a las ventas menos los costos variables. ¿En qué momento o cómo se aplica este sistema de coste variable? El costeo directo variable o marginal es un instrumento que ayuda a la dirección de una entidad en el proceso de planeación, ojo con esto, y de toma de decisiones referidos a la actividad productiva, ayudando en la identificación y clasificación de los costos. Los costos de producción se comportan de diferente forma a los distintos niveles productivos o a distinta capacidad de producción, en donde hay que tener en cuenta que el sistema de costes variables imputa a los productos únicamente los costes variables, es decir, aquellos costes que varían en función del volumen de actividad. El resto de los costos, o sea que los costos fijos se consideran gastos del ejercicio y se llevan a la cuenta de resultados según el sistema de costes variables. El funcionamiento de este método de costeo es similar al de costes directos, con la única diferencia que en el coste directo se imputan los costes directos y en el coste variable se imputan los costes variables, como ya estuvimos analizando los casos prácticos de la semana pasada. Por lo general, los costes directos y los costes variables suelen coincidir, pero no siempre. ¿Por qué razón? Porque hay costes directos que no son variables, sino fijos, y hay costes variables que no son directos, sino indirectos. Para comprender mejor esto, vamos a un ejemplo. Supongamos una bodega que elabora distintos tipos de vinos. Al frente de cada modalidad hay un encargado de producto que controla su calidad. En esta empresa, el coste de la uva es un coste directo porque se conoce cuántos kilogramos se utilizan en la elaboración de cada tipo de vino. Y es también un coste variable. Si aumenta la producción, se consume más uva. También en esta empresa, el salario de los encargados de cada producto es un coste directo, porque su salario se puede asignar como coste del vino correspondiente, pero no es un coste variable, sino que es fijo. A estos encargados hay que pagarles con independencia del volumen de vino producido y me dice que es un salario y ellos, estos personales son encargados del producto que controla la calidad, entonces un sueldo fijo. Por otro lado, en esta empresa el consumo de gasoil de la flota de camiones es un coste variable. Si se vende más, habrá que transportar más vino. Está directamente en función del nivel de ventas este consumo de gasoil y de los kilómetros recorridos también. Pero no es un coste directo, o sea que no se puede saber objetivamente qué parte de este gasto corresponde a cada tipo de vino. Por eso estamos diciendo que los costes directos y los costes variables suelen coincidir, pero no siempre, porque existen costes directos que no son variables, sino fijos, como estuvimos viendo, y existen costes variables que no son directos, sino son indirectos. Ahora, para poder utilizar o aplicar el sistema de costeo variable, nosotros tenemos 4 etapas. Tenemos que seguir estas etapas. La primera etapa consiste en la separación de los costes. La segunda etapa, cálculo de los márgenes sobre el coste variable y de los resultados. La tercera etapa consiste en el cálculo de las rentabilidades y la cuarta y última etapa consiste en la determinación de los índices de gestión.
Vamos a ver en qué consiste cada una de estas etapas que acabamos de mencionar para poder utilizar el sistema de costes variables. Lo primero que hay que hacer, o la primera etapa que hay que agotar, es la separación de los costes. Deben analizarse previamente los costes a fin de separar los costes fijos de los variables por un lado y los costes directos de los costes indirectos. O sea que clasificar primeramente los costos, identificarlos y separarlos en fijos, variables, directos, indirectos. Ojo, no deben analizarse previamente los costes a fin de separar los costes fijos de los variables. Pero esta clasificación, que a priori puede resultar banal, en muchas ocasiones resulta compleja. ¿Por qué razón? Porque no todos los costes tienen un comportamiento ni claramente fijo ni variable. Aparece así los denominados costos semifijos y semivariables, que van a obligar a efectuar la separación entre sus respectivos componentes fijos y variables. Los costes variables directos son en general fácilmente asignables a los productos, como en el ejemplo que estuvimos viendo en el caso de la uva, que es la materia prima para el vino. Sin embargo, los costes variables indirectos deben ser objeto de un reparto previo entre los productos, como sucede con el consumo de gasoil del ejemplo en cuestión que estuvimos hablando. Entonces, para que yo pueda aplicar el sistema de costeo variable, necesito conocer primeramente los costos dentro de mi estructura. Una vez que yo los conozca, tengo que clasificar esos costos, y ahí está la primera etapa. Fundamental es la clasificación en costos fijos, costos variables, directos e indirectos. La segunda etapa, una vez que ya he separado los costos, voy a calcular los márgenes sobre el coste variable y de los resultados. ¿Cómo hacemos para hallar el margen sobre el coste variable? No es otra cosa que las ventas menos los costes variables, y a ese resultado se lo llama margen sobre coste variable. ¿Y cómo hago para hallar resultado? Voy a deducir del margen sobre el coste variable los costes fijos, y ahí voy a obtener mi resultado, que puede ser beneficio o pérdida. En algunas empresas, sobre todo en las comerciales, la proporción de costes variables es muy importante, siendo por tanto perfectamente relevante la aplicación de este sistema de costes para la toma de decisiones. Es fundamental. La segunda etapa. Una vez que yo he separado los costos, he calculado los márgenes sobre el coste variable y los resultados, vamos a la tercera etapa, que consiste en el cálculo de las rentabilidades. La clasificación de los costos en fijos y en variables es ciertamente la más interesante para esta gestión, sobre todo para poder determinar las rentabilidades en forma parcial o las rentabilidades en forma global dentro de nuestra empresa. Ya estuvimos viendo aquí cómo hacemos para hallar esa rentabilidad o esos resultados. Margen sobre coste variable menos los costos fijos, y ahí yo voy a ver si estoy teniendo una rentabilidad parcial o una rentabilidad en forma global dentro de mi estructura. Y viene la cuarta y última etapa para poder utilizar el sistema de costeo variable, que es la determinación de los índices de gestión. ¿Qué es lo que analizamos aquí? Las relaciones entre el costo, volumen, beneficio, mediante la determinación de distintos índices de gestión. Y aquí tomamos solamente dos, que es fundamental para la toma de decisiones. El primer índice de gestión se llama índice de cobertura de las cargas fijas,
Y el segundo índice de gestión es el índice de eficiencia comercial o de seguridad, que vamos a hablar de vuelta más adelante. No obstante, el índice de cobertura de las cargas fijas nos muestra la proporción de ventas mínimas necesarias que garantizan la cobertura de las cargas fijas y por tanto el volumen de ventas a partir del cual la empresa obtiene beneficios. O sea que cuando estamos hablando del índice de cobertura de las cargas fijas, nos estamos refiriendo al punto muerto, ¿sí? Umbral de rentabilidad, en donde necesito saber la proporción de ventas mínimas para poder cubrir las cargas fijas. Ahí estamos en el índice de cobertura de las cargas fijas. Y por otro lado, el índice de eficiencia comercial o de seguridad, que es o que consiste el volumen de ventas con el que se genera el beneficio, puesto que los costos fijos ya han sido cubiertos en el índice de cobertura de las cargas fijas. O sea que una vez que ya hemos cubierto los costos fijos y estamos vendiendo por encima, quiere decir que estamos con una eficiencia comercial o de seguridad. Ya hemos cubierto los costos fijos, estamos hablando que se ha generado beneficio dentro de la estructura. Entonces, para poder utilizar el sistema de costeo variable, tenemos que tener sí o sí en cuenta estas 4 etapas para poder aplicarlos dentro de nuestra empresa. Separación de los costes, cálculo de los márgenes sobre el coste variable y de los resultados, cálculo de las rentabilidades y determinación de los índices de gestión. En base a la aplicación de estas etapas del costeo variable, vamos a ver los márgenes sobre los costos variables y la toma de decisiones. Es muy importante conocer los márgenes sobre costos variables para la adopción de decisiones y dentro del horizonte temporal de corto plazo. Y nosotros podemos tomar 2 tipos de decisiones dentro de nuestra estructura. La primera decisión es supresión de un producto y la segunda decisión es sustitución de un producto actual por otro nuevo. Vamos a analizar la primera decisión en base a los márgenes sobre los costos variables y dijimos que margen sobre costo variable es el ingreso que estamos teniendo por las ventas menos los costos variables. En base a ese resultado, entonces, nosotros vamos a analizar la primera decisión, supresión de un producto. La empresa, de cara a una mejora de su situación, puede emprender varias acciones antes de decidir suprimir el producto. La primera acción puede consistir en incrementar el precio de los productos. Si el mercado acepta dicho aumento, podemos encontrar en este incremento del precio de los productos una primera solución a esta situación. Y en caso de que el mercado me rechace ese aumento del precio de los productos, se puede optar por reducir los costos o suprimir el producto. Y en cuanto a la reducción de los costos, tenemos que analizar en los 3 factores de la producción en cuáles de ellos podemos llegar a reducir los costos. Vamos a suponer que yo estoy analizando la materia prima y tengo que ver qué tipo de materia prima estoy necesitando para obtener un producto de excelente calidad y tal vez pueda cambiar de proveedor, tal vez importar del extranjero o sustituir esa materia prima por otra materia prima de la misma calidad, un poquito más accesible económicamente. Ahí estamos hablando de la reducción de costos en el primer factor de la producción. O podemos optar por reducir los costos en el segundo factor de la producción, que sería la mano de obra directa, analizar, conversar con los personales, ver cómo hacemos para poder reducir este segundo factor de costos, su costo. Y o analizar la reducción de costes en el tercer factor de costos, por ejemplo, ver cómo reducir el consumo de la energía eléctrica, el combustible de repente que se está usando en la máquina o algún componente de los costos indirectos de fabricación. Entonces tengo que analizar
la reducción de los costos dentro de los 3 factores de la producción. Materiales, mano de obra directa, costos indirectos de producción. Puede darse que podamos reducir en uno de los 3, 2 de los 3, o los 3, o tal vez ninguno de ellos. En caso de que yo no tenga una posibilidad de reducir los costos, voy a optar o voy a analizar por suprimir el producto. Pero antes de decidir suprimir el producto, se deben considerar 2 cuestiones fundamentales, que son los aspectos comerciales y los aspectos de producción. No es que yo voy a decidir suprimir nada más sin hacer unos análisis. Dentro del aspecto comercial, yo tengo que analizar si son estos 2 productos complementarios desde el punto de vista de su comercialización. Son complementarios, se complementa el producto A con el producto B desde el punto de vista de su comercialización. Primer análisis. Segundo análisis dentro de los aspectos comerciales es si el mercado puede absorber más cantidad del producto A que del producto B. Entonces hay que hacer esas preguntas, esos análisis dentro del aspecto comercial. Y dentro del aspecto de producción tengo que analizar cuáles son los recursos de capacidad de producción que se está utilizando efectivamente dentro de la empresa y cuáles son los recursos de capacidad ociosa dentro de la estructura. Y cuando estamos hablando de capacidad nos estamos refiriendo a la cantidad fija de factor humano y tecnológico con que cuenta la empresa. Todos estos factores hay que analizar antes de la decisión de suprimir un producto. La primera decisión. La segunda decisión dijimos que es la de sustituir un producto actual por otro nuevo, pero antes de analizar esta sustitución, nosotros tenemos que ver la viabilidad de esta decisión. ¿Cómo vamos a ver esa viabilidad de sustituir un producto actual por otro nuevo? Primeramente tenemos que evaluar el conjunto de nuevas inversiones que a las cuales debemos someternos. Por un lado, ¿qué cantidad de maquinarias necesito? ¿Qué cantidad de nuevas inversiones necesito para poder lanzar o fabricar ese otro producto? ¿Qué cantidad mínima de ese producto tengo que producir por un lado? ¿Y qué cantidad tengo que vender de ese producto nuevo que estoy queriendo lanzar al mercado o sustituir por otro para hacer rentable este producto? Entonces son cuestiones que uno tiene que analizar también dentro de la segunda decisión, que es la sustitución de un producto actual por otro nuevo. Por eso es fundamental el cálculo de los márgenes sobre los costos variables para que uno pueda decidir o suprimir un producto o sustituir un producto actual por otro nuevo. Y recuerden, lo más difícil es decidir la supresión de un producto, porque nosotros tenemos que ir agotando todas las instancias antes de suprimir ese producto. Tengo que ver la forma de incrementar el precio de los productos o reducir los costos, o antes de suprimir el producto tengo que analizar los aspectos comerciales, aspectos de producción, y en el caso de la decisión sustitución de un producto actual por otro nuevo, tengo que analizar y evaluar el conjunto de nuevas inversiones a las cuales debo de incurrir, la cantidad mínima a producir y a vender para hacer rentable este nuevo producto que estoy queriendo lanzar al mercado. Todas estas decisiones están directamente relacionadas con el margen que voy a tener en un momento determinado aplicando el sistema de costeo variable. Por eso que la aplicación del sistema de costeo variable proporciona una ayuda muy valiosa para la adopción de decisiones y en especial a corto plazo. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos de los métodos de costos variables. Antes que nada, es una herramienta de gestión fabril que pretende ofrecer informaciones puramente variables a la alta dirección para una adecuada toma de decisiones. Para ello persigue los objetivos siguientes. Primero,
Determinación del costo unitario. Segundo, el control. Tercero, la planeación. Y cuarto, la determinación de los o de las utilidades. Vamos a seguir analizando el sistema de costeo variable y vamos a ver un poquito la diferencia entre el costeo directo o costeo variable y costeo por absorción. Tenemos en total 10 diferencias que les planteo aquí para que ustedes puedan conocer. De hecho, que existen más diferencias, pero creo que esto es fundamental que lo podamos tener, ya que en esto se engloba todo lo que lo que hace que sea diferente el método de costeo variable o directo con el costeo por absorción. Primer tipo de diferencia. Existen diferencias importantes entre estos dos métodos, principalmente, y esto es lo fundamental, en el tratamiento contable de los costos fijos de fábrica. Mientras el de costeo directo los expone en el estado de resultados como gasto del periodo, ignorándolos como costos de producción, ojo con esto, el costeo tradicional o por absorción los incorpora como componente del costo de las unidades producidas. O sea que dentro del costeo por absorción habíamos dicho al inicio de que los costos indirectos, los costos fijos, costeo, aquí fíjense conmigo por favor, todos los costos se incorporan a la producción, todos los costos, excepto aquellos que generan gastos de ventas generales y administrativos. Dentro de este costeo por absorción, los costos de producción pueden ser directos e indirectos, e incluidos los indirectos de fabricación fijos que se cargan a los costos de los productos. Pero en el costeo variable solamente se carga la parte de los costos variables. A eso nos estamos refiriendo con esta diferencia, en donde los costos fijos en el sistema de costeo variable es considerado como un gasto del periodo. Segunda diferencia, el método por absorción muestra mayores ganancias en caso de que las unidades producidas sean mayores que las vendidas en un mismo periodo. Aquí estamos hablando de un horizonte temporal, debido a que este método expone en el activo parte de los costos fijos que fueron absorbidos por las unidades producidas y aún no vendidas, y en consecuencia la porción de los costos fijos de fábrica cargada a resultados por las unidades vendidas como costo de artículos vendidos es menor, ojo, que los costos fijos incurridos en ese periodo, y que el método directo o costeo variable carga totalmente a resultados como gasto del periodo. Ahí tenemos otra diferencia. Contrariamente a este punto, el costeo por absorción muestra menores ganancias que el costeo directo en caso que las unidades producidas sean menores que las vendidas en un mismo periodo, pues al vender las unidades producidas en el periodo anterior que la compañía tenía como existencia inicial, con sus correspondientes costos que estaba incluido la porción de los costos fijos expuesto en el estado de resultado, va a ser mayor que el considerado en ese mismo estado de resultado por el método de costeo directo o variable, que solo considera la totalidad de costos fijos del periodo. En tanto, o por lo contrario, el costeo por absorción, que además de considerar la totalidad de los costos fijos del periodo, considera también la porción de los costos fijos del periodo cargado como parte del costo de producción de la existencia inicial que ahora va a ser vendida o ahora es vendida. Ambos métodos arrojan resultados sustancialmente diferentes si el periodo contable es corto, y ese periodo puede ser un mes, una quincena, debido a que a corto plazo difícilmente las unidades producidas sean iguales a las vendidas. Otra diferencia, el método tradicional presenta resultados variables
si las unidades vendidas son uniformes, pero las producidas son variables, mientras que el método de costeo directo o variable presenta resultados uniformes para el mismo caso, por el hecho de que en este método activar inventario no afecta la generación de resultados. Cuando las unidades producidas son similares o iguales a las vendidas, el método directo variable expone en el estado de resultados a los costos fijos fabriles como gastos del periodo, mientras que el método por absorción a estas mismas erogaciones las expone también en dicho estado, pero como parte de los costos de los artículos vendidos. Ojo con esto. Con el método directo, el inventario de productos terminados y de proceso presentará un valor menor que con el método de absorción, por la afectación en su totalidad a resultados de los costos fijos por el costeo directo. Por la consecuencia de este tema, el capital operativo activo corriente versus pasivo corriente va a ser menor en el método directo que en el de absorción. Con el método directo, el patrimonio neto de la entidad va a ser menor que con el método de absorción siempre que las unidades vendidas sean menores a las producidas. Si las unidades vendidas son mayores que las producidas, el patrimonio neto de la entidad va a ser mayor con el método directo que con el método de absorción. ¿Por qué estamos teniendo eso? Justamente porque estuvimos viendo que en el costeo por absorción va a mostrar menor ganancia que el costeo directo en caso que las unidades producidas sean menores que las vendidas en un mismo periodo. ¿Por qué? Porque al vender las unidades producidas en el periodo anterior que la compañía tenía como existencia inicial, con sus correspondientes costos, que estaba incluida la porción de los costos fijos expuestos en el estado de resultado, va a ser mayor que el considerado en ese mismo estado de resultado por el método de costeo directo, que solo, ojo, aquí está la diferencia, va a considerar la totalidad de los costos fijos del periodo. En el costeo por absorción, además de considerar la totalidad de los costos fijos del periodo, va a considerar también la porción de los costos fijos del periodo anterior que fueron cargados como parte del costo de la producción a la existencia inicial que ahora es vendida. Así como existen, ojo con esto, diferencia entre el costeo directo y costeo por absorción, existen semejanzas. Tenemos 4 semejanzas entre estos dos sistemas de costeo o método de costeo. La primera semejanza es que en ambos métodos consideran como costo de producción a materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, y los otros costos indirectos de fabricación siempre que sean la parte variable. Ahí está la semejanza. Son semejantes siempre que sean costos indirectos de fabricación variables. Segunda semejanza. Ambos métodos presentan resultados similares si las unidades producidas son también similares a las vendidas, pues en los dos métodos los costos fijos del periodo son cargados al estado de resultados. Segunda semejanza. Tanto en el método de costeo directo como en el de absorción, si las unidades producidas son constantes periodo tras periodo, la utilidad es directamente proporcional a las ventas, aunque no necesariamente será igual en cifras, pero se moverá en la misma dirección. Y la cuarta y última semejanza es si se considera periodos contables uniformes y a largo plazo, ambos métodos arrojan resultados similares por la razón de que a largo plazo las unidades producidas son iguales a las vendidas. Ahora vamos a ver un poquito el impacto en las informaciones financieras de la aplicación de estos dos métodos.
La principal diferencia que se observa entre el método tradicional o por absorción y el costeo directo o variable radica en el tratamiento contable de los costos fijos, pues el costeo tradicional por absorción considera como costo de producción, en tanto el costeo directo a estos costos fijos los considera como gastos del periodo exponiéndolos en el estado de resultados. Por tanto, es fácil advertir que el resultado que arroje cada método será diferente. Además, atendiendo a las diferencias planteadas anteriormente, la adopción de cada uno u otro método va a impactar fuertemente en el activo corriente y en el total de activo de la empresa y consecuentemente en el capital operativo neto, así como en el patrimonio neto de la compañía. Ahí se va a notar el impacto de las informaciones financieras teniendo en cuenta el método tradicional por absorción y o el método directo. Estas manifestaciones en los estados financieros van a adquirir relevancia al realizar análisis financiero, principalmente al interpretar los ratios resultantes. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta, el impacto de la aplicación de un método u otro método para las informaciones. Entonces, fíjense que en el costeo por absorción, vuelvo a repetir, el costo de los artículos manufacturados está compuesto por los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, sea el variable o fijo. Dentro del costeo directo, los costos indirectos de fabricación fijos se excluyen de los costos de los artículos manufacturados y donde se registra, se presenta en el estado de ingreso como un costo del periodo. Por esa razón, vamos a tener un impacto dentro de los estados financieros en un momento determinado de la aplicación de uno u otro método. Vamos a ver ahora las ventajas de aplicar el método de costeo directo y tenemos 20 ventajas. Primero, simplifica la determinación del costo unitario de las unidades producidas al considerar solo a los costos variables de producción. Segundo, facilita la interpretación del punto de equilibrio al ofrecer informaciones sobre el margen de contribución marginal. Tercera ventaja, ofrece datos para determinar qué volumen adicional de ventas será necesario para permitir posible descuento sin alterar las ganancias. Cuarta ventaja, ayuda a entender mejor el concepto de margen de seguridad al alentar en el momento preciso en que se genere pérdida, o sea que me va a alertar en el momento en que estoy hallando mi margen de seguridad cuando estoy teniendo pérdida. 5. Ayuda a la gerencia a determinar la variación de precio de venta necesario para mantener el resultado marginal cuando ocurren aumentos en los componentes de costos de producción. Sexta ventaja, cuando ocurre variación en el costo de cualquier componente, ofrece información de su impacto en el total y en los otros elementos. Por ejemplo, si nuestro gobierno va a decretar un aumento salarial del 10%, ¿qué porcentaje debe aumentar el precio de ventas? ¿O cuánto debe ahorrarse en el costo de materias primas para mantener la ganancia marginal en el producto? Esa es otra ventaja que me ofrece el método de costeo variable. 7. Los resultados marginales por líneas de productos son más fáciles de comprender para los que no son profesionales contables que están involucrados en el gerenciamiento de la compañía que con otros métodos que se obtienen resultados brutos. 8. Permite conocer en tiempo oportuno la rentabilidad o no
de determinada línea de producto a fin de tomar decisiones en el sentido de seguir o no produciendo a pesar del resultado marginal negativo en caso de serlo. 9. El método directo es más fácil de implantar que el método de absorción. Método directo o variable es más fácil de implantar que el método de costeo por absorción. Este método es muy económico implantar, lo cual entusiasma a la mayoría de los empresarios que ven mayores beneficios económicos en este método que con el de por absorción. El costeo variable se adecua perfectamente a las tareas relacionadas con la planificación de la producción. Otra ventaja, la teoría de costo, en la teoría de costo o mercado, el menor se evita, pues es muy difícil que los precios de mercado sean inferiores a los costos variables de los bienes agrupados en las cuentas productos en proceso y productos terminados. Otras ventajas, el número 12 precisamente dice que el estado resultado ofrece mejor información cuando se aplica el método de costeo directo o variable para relacionar con el costo de las unidades producidas y las vendidas y consecuentemente la utilidad marginal obtenida por la empresa. La diferencia resultante entre la venta y el costo de los artículos vendidos en el estado de resultados representa una utilidad marginal que permite comparar con los costos fijos expuestos en dicho estado contable. El método de costeo directo se fundamenta, ojo con esto, en el margen de contribución marginal, que es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable de producción vendida. La contribución marginal es de incalculable valor en la toma de decisiones porque representa el excedente disponible por cada unidad monetaria para cubrir los costos fijos. La contribución marginal por producto va a ayudar a determinar cuáles deben ser alentados en su elaboración y cuáles no, incluso ser eliminados cuando generen pérdida marginal. ¿Se dan cuenta la importancia de hallar la contribución marginal? La contribución marginal por producto ayuda a la administración a tomar la vía más apropiada conducente a los objetivos empresariales. Con el método de costeo directo no es necesario distribuir los costos fabriles fijos, evitando así la subjetividad en su asignación, que es un problema frecuente para el contador de costos. El método de costeo variable o directo facilita la elaboración de presupuestos de efectivo más preciso al considerar solo a los costos directos que la mayoría de las veces implican desembolsos. Ayuda a la planeación mediante la aplicación de la técnica costo, volumen, beneficio. Y la última ventaja de la aplicación del método de costeo directo o variable es que facilita el análisis de los resultados operacionales y financieros al permitir identificar los costos operacionales que varían con el nivel de actividad, lo mismo que los gastos de administración y de comercialización o de distribución de aquellos llamados costos y gastos de estructura que efectivamente permanecen fijos o constantes durante un periodo de tiempo. Son 20 ventajas que aquí tenemos propuesto de la aplicación del método de costeo directo o costeo variable. Ahora vamos a ver que tenemos 11 desventajas de la aplicación de este método de costeo. Primera desventaja, el método de costeo directo es menos útil, ojo con esto, para presentar informes financieros a entidades bancarias y financieras por exponer un patrimonio empresarial inferior de lo que sería con el método de costeo por absorción. ¿Por qué razón esa diferencia dentro del patrimonio empresarial? Justamente por el tratamiento que se le da a los costos fijos. En el costeo por absorción dijimos que forma parte de esos costos fijos del costo de la producción. Sin embargo, en el costeo
directo o variable va a formar parte de la cuenta de resultados de la empresa. La existencia de productos terminados y de productos en proceso va a presentar saldos subvaluados con relación al patrimonio real de una entidad. Otra desventaja, al presentar bienes de cambio subvaluados, afecta a los índices de endeudamientos a pesar de que los verdaderos valores no cambian. Convencer a terceros de esta situación suele ser dificultosa, para lo cual se requiere una adecuada explicación en notas aclaratorias a los estados financieros, con cuadros inclusive comparativos o explicativos. La subvaluación de los bienes de cambio presenta dificultades en la gestión de créditos al efectuar estudios comparativos con otras empresas del ramo. Si emplean distintos métodos de costeo, en cuyo caso se impone una adecuada explicación en notas a los estados financieros con acompañamiento de cuadros complementarios para ilustrar así el resultado que arrojaría si se aplicase el otro método, o sea que se está refiriendo al método de costeo por absorción. Otra desventaja comparativa en la determinación del capital operativo, al estar subvaluados los productos terminados y los que están en proceso de elaboración. En efecto, con el método de costeo por absorción, el capital operativo presenta mejores resultados al presentar mejor valuado los bienes producidos, en realidad valuados a precios más altos aplicando ese método, pues en ambos métodos estarán bien valuados a criterio del que confecciona la información porque van a incorporar el costo de la estructura fabril. En economía inflacionaria se necesita conocer el costo unitario integral. El método de costeo directo o variable no es suficiente para tomar decisiones en una economía como esta. El método de costeo directo o variable no es adecuado para usuarios externos. En empresas multiproductoras se requiere de estudios serios y costosos para separar con precisión los costos fijos. Caso contrario, se corre el riesgo de asignarlos a los productos, lo cual significaría un método integral, o sea, un método de costeo completo. No siempre es factible clasificar adecuadamente los costos en fijos o variables, principalmente cuando aparecen los costos semifijos y los semivariables, con lo cual el costeo directo pierde eficacia y utilidad. Otra desventaja, el costeo directo no es un método muy equitativo para la distribución de utilidades en sociedades anónimas. Esto es para nuestro país, Paraguay. Pues si al finalizar el ejercicio se dispone de gran cantidad de bienes de cambio y esa cantidad es anormal, y si al año siguiente se normaliza, el resultado que arrojas al ser distribuido va a ser menor con relación a lo que sería en el siguiente como consecuencia de los efectos de los costos fijos. Y dada esa posibilidad de que los accionistas sean diferentes por transferencia de acciones e incluso por incremento de capital, los nuevos propietarios o incorporados estarían recibiendo ganancias ajenas. Y la última desventaja del método de costeo directo, dificulta el estudio de los costos por ociosidad y de inicio de arranque cuando afectan a algún centro en particular, porque los costos fijos totales en la mayoría de las veces son globales y generales a la fábrica o de la fábrica. Entonces son mayores las ventajas, mucho más ventaja tenemos al aplicar el método de costeo variable y tenemos también sus desventajas. Ahora vamos a ver el fundamento del método de costeo variable o directo. La filosofía que sustenta el método radica en considerar como proporcionales a aquellos costos que a nivel cero de actividad no se presentan y que aparecen y aumentan en su importe por cada unidad producida. Es decir, va a considerar como costo de producción solo a los costos variables. Desconoce como parte del costo a los costos fijos.
Este método no se encarga de determinar el monto sobreabsorbido o subabsorbido como consecuencia de un volumen de producción diferente al producido en condiciones normales de fabricación. Sí permite determinar la participación porcentual de tiempo y eficiencia de cada centro o el impacto de las cargas fabriles directas, pero no su incidencia sobre las indirectas. Por tanto, se diluye en el tiempo el concepto de capacidad de producción. Por otra parte, se sustenta la teoría de que el costeo absorbente es el más usado para los fines o para fines externos. Incorpora en el costo del producto todos los costos fabriles como estructura del costo de producción, independientemente de su condición de fijos o variables, en consideración a que para llevar a cabo la actividad productiva se requiere de todos los costos, no solo de los variables, afirmando que ambos tipos de costos contribuyen para la producción y que este método no es el más apropiado para tomar decisiones de carácter interno como parte de una estrategia de negocios. Por tanto, se impone la necesidad de arbitrar mecanismos para lograr un método diferente orientado a proporcionar informes a ser destinados para usos internos de la empresa, planteando el método directo. Los pioneros del método de costeo directo, Harris y Harrison, afirman que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada y esta a su vez está en función dentro de un periodo determinado, pero jamás, según Harris y Harrison, con el volumen de producción. El hecho de contar con una determinada capacidad instalada va a generar costos fijos que, independientemente del volumen que se produzca, permanecen constantes en un periodo determinado. Por lo tanto, los costos fijos de producción no están condicionados por el volumen de esta, ya que no son modificables por el nivel al cual se opera. De ahí que para costear bajo este método se incluyan únicamente los costos variables. Los costos fijos de producción deben llevarse al periodo, es decir, enfrentarse a los ingresos del año de que se trate, lo que trae aparejado que no se le asigne ninguna parte de ellos al costo de las unidades producidas. Estos son los fundamentos del método de costo directo. Ahora, así como existe un fundamento al método de costo directo, también tenemos críticas a ese método de costeo. No todos los contadores de costos ni los usuarios de los informes de costos se identifican con este método, quienes argumentan, entre otros, que es impropio excluir a los costos fijos de fabricación de los costos de los productos elaborados. Los opositores al método de costeo directo sostienen que tanto los costos fijos como los variables se producen solo porque se deciden fabricar productos, por lo cual deben aplicarse a tales productos. Si no hubiese decidido instalar una planta, no se hubiera incurrido en esos costos. La falta de consideración de los costos fijos como parte de los costos de los productos terminados y en proceso de terminación afecta al balance general y al estado de resultados, resultando en la emisión de unos estados financieros irreales según estas personas, estos profesionales, y poco útiles para la toma de decisiones de agentes externos. Por ejemplo, ¿quiénes son esos agentes externos? Entidades proveedoras de fondos, principalmente por la presentación de un capital operativo inferior a lo presentado por el método de absorción, por la afectación en su totalidad en el estado de resultado
de los costos fijos. El costeo directo variable es útil según ellos en el planeamiento de utilidades a corto plazo, pero es insuficiente, habida cuenta que en la toma de decisiones empresariales los costos integrales de producción son más importantes que la variabilidad de los costos. Si bien los costos directos son relevantes en la hora de fijar precios, no consideran la necesidad de recuperar los costos fijos fabriles a través del periodo o del precio del producto. Por esta razón, muchos directores de compañías, aunque utilizan el costeo directo, adicionan el concepto de fijos no como integrantes del costo de producción, pero sí como una deducción al resultado marginal que obtienen en cada línea de producto. Cuentan así con más herramientas para una decisión acertada. Otra de las críticas que se plantea al costeo directo es la dificultad para la apropiada clasificación de los costos en fijos y en variables. De hecho, existen numerosos costos que actúan en forma irregular en cuanto a su variabilidad, concluyendo entonces que el método de costeo directo no siempre ofrece información precisa acerca del margen de contribución de los productos. Probablemente esta sea la dificultad mayor observada por los opositores al método de costeo marginal para fundamentar sus críticas respecto a esta herramienta de gestión. Ahora, para concluir con las críticas, el Comité de Investigaciones de la Asociación Nacional de Contadores del Paraguay, la práctica parece demostrar que la precisión en la separación de los costos directos y los costos del periodo es menos importante para el costeo del inventario que para el planeamiento de las utilidades y el control de costo. Los límites que causan la mayor parte de las dificultades en la clasificación son a menudo relativamente pequeños en total y pueden ponerse ya sea en las categorías de los costos directos y en las de los costos del periodo sin que se produzca ningún efecto material en el inventario o en las cifras marginales de utilidades. Con esto concluyen las críticas que estamos teniendo al método de costeo directo. Ahora, de una u otra manera, es muy importante la aplicación de este método de costeo para poder analizar la relación que existe entre el costo, volumen, beneficio, Y vamos a ver un poquitito este concepto para poder ya ir adentrándonos poco a poco al último tema de nuestro programa, que es el punto de equilibrio. La relación costo-volumen-beneficio, esto es el concepto, es una herramienta de gestión que sirve de apoyo en la tarea de definir las acciones conducentes al desarrollo integral de la empresa al ofrecer informaciones sobre 3 pilares del desarrollo empresarial de cualquier actividad, en donde la planeación de la utilidad requiere que la gerencia tome decisiones que involucren a los costos de producir un artículo, el volumen o la cantidad de producción, la introducción de productos sustitutos y la fijación de su precio, e incluso procesos alternativos de producción para situaciones excepcionales que puedan alterar el curso normal de la fabricación. Por ejemplo, un ejecutivo de éxito, a fin de aumentar la probabilidad de tomar la mejor decisión, tiene en cuenta la relación existente entre los costos, la cantidad o volumen de producción y los beneficios.
Una primera apreciación acerca de la relación de estos elementos nos advierte que un mayor volumen de producción y colocación de los productos no aseguran mayor beneficio. Estimar beneficios, controlar costos y tomar decisiones en consecuencia requieren profundos conocimientos y manejos, en primer lugar, de la estructura de costos, principalmente acerca de su clasificación, su naturaleza y su comportamiento con relación a los niveles productivos. De ahí que un buen análisis de la relación costo, volumen, beneficio involucra una apropiada segregación de los costos de acuerdo a su variabilidad con relación a los distintos niveles productivos. Los costos casi nunca son absolutamente fijos ni absolutamente variables. Siempre tienen alguna variación con el incremento o disminución de las unidades producidas, pero podemos afirmar que los distintos tipos de costos que conforman la estructura de costo de producción actúan de diversas maneras a los diferentes niveles productivos. Algunos varían en función directa a los volúmenes procesados, son los comúnmente denominados costos variables. Otros no varían con relación a la producción o por lo menos no guardan una dependencia de incremento directamente con la capacidad elaborada. Son los denominados costos fijos, mientras que otros costos no tienen una relación definida. Son los denominados costos semifijos o semivariables. Los costos semifijos o semivariables son parcialmente fijos y parcialmente variables, es decir, se mantienen fijos hasta cierto volumen para convertirse en variables a partir de ese volumen. A esta cuestión se debe agregar que ciertos costos tienen un comportamiento más bien curvilineal que lineal. ¿Qué significa esto? Que a mayor volumen producido, los costos aumentan, pero con tendencia decreciente o a la inversa. Y por ejemplo, aquí les puse el consumo de energía eléctrica. Al aumento de la producción responde a un aumento decreciente en proporción a la producción unitaria, mientras que el costo de mantenimiento de la planta tiende a aumentar en proporción mayor al incremento de la producción por el mayor desgaste que soporta al ser sometida a un mayor rendimiento. Otro asunto conflictivo se puede presentar con algunos costos que por su naturaleza se considera como fijos independientemente a su vinculación con el nivel de producción. Entre estos costos se encuentra la depreciación de maquinarias, por ejemplo, que de considerar la política contable de depreciarlas aplicando el método lineal, esta depreciación es un costo fijo, pero si se adopta el método de unidades producidas, en este caso sería variable, pues cumpliría la condición de variar con relación directa al nivel de producción. En opinión de algunos contadores de nuestro país, la depreciación de bienes destinados a la producción es costo fijo independientemente al método aplicado. Para la determinación de la alícuota será afectada el costo de producción. Para los fines del presente estudio, de la presente bolilla, nosotros vamos a considerar a la depreciación de los bienes fabriles como costo fijo cuando al aplicar algún método se mantiene indiferente al volumen productivo, ojo con esto, y variable cuando aumenta o disminuye en forma proporcional a los distintos niveles de producción, en donde una correcta clasificación de los costos de acuerdo a su variabilidad en proporción al rendimiento
es un aspecto sumamente importante para la gerencia a la hora de tomar decisiones, pues le va a permitir a la gerencia identificar con mayor seguridad las causas de las desviaciones, las causas de los beneficios y en consecuencia actuar para poder corregirlas. Y aquí vamos a adentrarnos a otro tema muy interesante dentro del estudio de costo, volumen, beneficio, que es el análisis de equilibrio de costo, volumen, beneficio. Margen de seguridad. El análisis de riesgo y beneficio constituye una herramienta importante al alcance de la gerencia, en donde o para qué les sirve para la planeación de la utilidad basada en la fijación de un porcentaje máximo en que las ventas esperadas pueden disminuir y aún mantener alguna utilidad o utilidad mínima que las empresas están dispuestas a aceptar. La utilidad mínima generada entre el punto de equilibrio y las ventas esperadas recibe el nombre de margen de seguridad. Ojo con esto. ¿Qué es el margen de seguridad? Es la utilidad mínima generada entre el punto de equilibrio y las ventas esperadas. Para que ella ocurra, o el margen de seguridad ocurra, la venta se puede disminuir hasta un poco antes del punto de equilibrio, pues caso en que la venta se confunde con el punto de equilibrio, ya no se lograría la utilidad mínima. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento para hallar el margen de seguridad? Y aquí tenemos una fórmula. Margen de seguridad es igual a ventas esperadas menos ventas en punto de equilibrio, y el resultado de esto vamos a dividir entre ventas esperadas. Esa es la fórmula para hallar el margen de seguridad. Otro tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisión es el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es el exceso de los ingresos respecto a los costos variables, ojo, que contribuye para hacer frente a los costos fijos, que una vez cubierto empieza a generar utilidad. Cuando se logra el punto de equilibrio, el margen de contribución total iguala a los costos fijos totales. Y para poder hallar ese margen de contribución, también tenemos una fórmula que nos permite hallar el margen de contribución en forma total o en forma unitaria. Pero la fórmula genérica es margen de contribución es igual a ventas menos costos variables. Y si yo quiero hallar el margen de contribución total, va a ser ventas totales menos costos variables totales. Si quiero hallar el margen de contribución unitario, la fórmula va a ser ventas por unidad menos costos variables por unidad. ¿Por qué o para qué necesito yo hallar mi margen de contribución? Para poder encontrar el punto de equilibrio, punto muerto o punto de nivelación. ¿Qué es este punto de equilibrio, punto muerto o punto de nivelación o umbral de rentabilidad, como lo llaman algunos autores? Es una herramienta de gestión muy útil que le permite al empresario o al ejecutivo saber su posición en el negocio, punto a partir del cual puede maniobrar con mayor comodidad, pues ya deja de perder y puede plantear una serie de alternativas corporativas relacionadas con la operación comercial, tales como aumentos o bajas en el precio de venta, en el volumen o una mezcla de tales alternativas y otras que puedan presentarse según
las circunstancias. El punto de equilibrio es un concepto teórico muy difícil que el negocio se posicione y permanezca en ese punto. Y está dado por el punto, ojo con esto, en que los ingresos totales igualan a los costos totales. En consecuencia, la empresa no genera ni ganancia ni pérdida. El punto de equilibrio o de nivelación o punto muerto o umbral de rentabilidad puede determinarse tanto en unidades físicas como en unidades monetarias. De una u otra manera, ayudan a la gerencia a conocer el punto a partir del cual puede empezar a generar ganancias, que es el objetivo básico de toda empresa o todo empresario. El punto de equilibrio en unidades físicas va a permitir a los administradores conocer las unidades que debe vender para no perder ni ganar, y a partir de allí sí generar las ganancias. Mientras que el punto de equilibrio expresado en unidades monetarias va a servir para tomar decisiones financieras. Principalmente permite conocer con qué monto de ventas se logra igualar los ingresos con los egresos, y a partir de ahí producir las rentas deseadas. Todo esto es muy importante, este tema, punto de equilibrio, también conocido como punto muerto, punto de nivelación, umbral de rentabilidad, son los nombres, son sinónimos de punto de equilibrio. Es una herramienta de gestión, ojo con esto, que le permite al empresario saber su posición en el negocio, punto a partir del cual puede maniobrar con mayor comodidad, pues ya deja de perder y puede plantear una serie de alternativas corporativas. Esas alternativas pueden estar relacionadas con aumentos o bajas de precios de venta, volumen o una mezcla de varias alternativas y otras que puedan presentarse. Cerrando este tema, ¿en qué consiste el punto de equilibrio? Está dado por el punto en que los ingresos totales igualan a los costos totales y en consecuencia la empresa no genera ni ganancia ni pérdida. Ese es el punto de equilibrio. Y con esto estamos concluyendo el desarrollo de la bolilla número 5. Y cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, con mil gusto estoy a sus órdenes.